Te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Llevo más de 30 años siendo terapeuta y más de 20 viviendo en Argentina, atendiendo y enseñando osteopatía en mi propia escuela y en diferentes lugares del país. En este espacio quiero invitar a diferentes profesionales, médicos, terapeutas, artistas, psicólogos, músicos y pacientes para conversar, explorar y despertar nuestra conciencia en relación a la salud y todo lo que involucra este tema. Quiero crear un diálogo abierto y respetuoso, ampliar nuestra mirada y estimular nuestros recursos internos para recordarnos y reconectarnos con nuestro camino personal en esta vida. Encontrar tu sentido en la vida es encontrar tu camino hacia la salud. Esto es Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann. Hola a todos, bienvenidos. Este es mi podcast. Soy Ralf Fuhrmann, podcast con el nombre Espacio Reflexión. Hoy tengo realmente el gusto, el honor encontrándome acá con Dr. Claudio Rocha, especialista en pediatría. Y nos conocemos, me parece, Claudio, hace más de 5 años, fácilmente. Así es. Pero tu historia no lo conozco mucho. A mí me encantaría capaz saber, en primer lugar, ¿hace cuántos años estás médico? Y ¿qué momento en tu vida, en tu, no sé, infancia o adolescencia realmente te impulsó a querer estudiar medicina y luego más adelante también eligiendo la especialidad de pediatría? Claudio, gracias por estar conmigo. No, gracias a vos, Ralf, por la invitación. Y bueno, ahora en perspectiva, yo me recibí en el año 1979, entré en la facultad de la Universidad Nacional de La Plata en el año 74 y bueno, son muchos años que a veces uno en aquel momento tenía como una idea de lo que quería hacer, de lo que quería estudiar, pero luego de toda la experiencia y el recorrido, a lo mejor uno desde ese recorrido le aporta significado a esa elección. En aquel momento yo creo, a fuerza de ser sincero, que por haberme criado en una familia de universitarios, sobre todo de la parte de mi padre, ya mi bisabuelo era universitario, entonces casi te diría que era como un mandato estudiar en la universidad. Y de las posibilidades y las carreras, yo había elegido 2, antropología y medicina, que evidentemente estaban íntimamente relacionadas. Y después, si hay tiempo, yo podría explicar cómo en algún momento de la vida empecé a estudiar y a ejercer de alguna manera lo que se llama la medicina antropológica. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Así que digamos que era como unir estas dos vocaciones. Lo cierto es que ingreso a la Facultad de Medicina, y bueno, como digo, me recibo en el año 79, y ya en el último año de la carrera yo me defino por la pediatría, por una cuestión, insisto, ahora podría dar otras razones. En aquel momento era como, tenía una convocatoria desde, no sé, desde un mandato casi te diría interior, indescifrable, no lo puedo explicar. Qué bueno. O lo puedo explicar con palabras, pero no sé si es realmente así. ¿Cuántos años tenías en este momento donde sentiste este vocación interna? Y tendría 20 y pico de años. Yo nací en el 55, así que para el 79. Y 24. Claro, y entonces veía a los niños y era como que de alguna manera quería ayudarlos. Pero, insisto, era una cuestión no razonada. Y pasó a ser
y esto sí lo recuerdo en aquel momento así como ahora, excluyente. Nunca pude ver otra posibilidad de dedicarme a la medicina en otra área que no sea la pediatría. Qué lindo. Al punto que voy a ser también muy, pero muy sincero, si yo tuviese hoy que ejercer, imaginemos algún lugar horrible, ¿no? Sin niños, creo que no ejercería la medicina. O sea que podríamos resumir, tengo vocación de pediatra, no vocación de médico. Si se pudiese separar. Digo, es tan fuerte lo mío con relación a las infancias. Esto es una confesión que estoy haciendo. Gracias. No sé si es políticamente correcta, pero bueno. Te sale ahora, ¿sí? Sí, claro. Es lindo, viste, soy alemán, aprendiendo acá en Argentina el idioma, entonces siempre me preguntaba en ciertos momentos el significado. Y la palabra vocación es algo muy lindo, es realmente el llamado. Y vos mencionaste también la idea, venía del interior. Sí. Pero pregunto, según de mis conocimientos, vos tienes también 4 hijos. 5. 5. 5 hijos. Perdón, mira. 5 hijos. Pero a 7 nietos. Oh, felicitaciones. Pero en este momento, con 29 años, de esta vocación, ¿no fue un impulso porque ya estabas padre? No. Ah, ok. Mi primera hija nace en el año 82. 82. Y yo ya estaba allí terminando la residencia, o sea, la formación de posgrado. Qué bueno. Entonces, a esta hora capaz me gustaría saber, y capaz también me gustaría que vos explicas a nuestros oyentes, ¿cómo lo ves hoy en día o cómo lo viste en esta época, capaz, las enfermedades de los bebés, de los niños? ¿Cómo lo viste también los comportamientos de los padres? ¿Cómo pensaste en este momento de ayudar al bebé? ¿Cómo lo ves después de, ahora estamos haciendo el cálculo, no, más de 45 años? 5 años. Experiencia, ¿cómo lo ves hoy? El rol como médico o como terapeuta en estos procesos de los niños, de los bebés, de los adolescentes y esto en el entorno de familia. Bueno, un poquito tendría que hacer historia porque en todo este largo recorrido, como bien decís, yo tuve primero una formación, podríamos decir, como muy enfática en la enfermedad. O sea, la Facultad de Medicina de aquí y la residencia te preparan justamente para ver a ese niño o esa niña, ese adolescente en situaciones de enfermedad. Entonces, esa educación es como que deja de lado a la persona. Wow, esto es muy interesante y me hace también mucho ruido. Conocemos nosotros algo similar en osteopatía. El doctor Steele estaba diciéndonos, la enfermedad cualquiera puede encontrar, pero nuestro rol debe ser encontrar la salud. Vos me estás hablando ahora, recibiendo toda la información, estuve hacia una enfermedad, olvidándose que es la persona que se enferma. Exactamente, pero no entraba, digamos, en la currícula, en los contenidos curriculares de la carrera, la persona. Podría contar un montón de ejemplos y de anécdotas, pero se haría muy largo, ¿no? Una cortita, una vez con unos colegas habíamos organizado, cuando yo ya estaba ejerciendo la medicina antropológica, y en esto tengo que ser también muy agradecido y reconocido al doctor Marcos Merov, que fue toda una eminencia acá en la Argentina, y al doctor Francisco Maglio, que fue uno de mis grandes maestros. Después podríamos armar un podcast hablando del doctor Francisco Maglio y todo su legado. Como no te tomas palabras. Sí, bueno, Paco Maglio para mí fue y sigue siendo un faro que ilumina, ya fallecido,
pero me sigue iluminando con su sabiduría. Fue un médico muy importante en la República Argentina. Él venía desde la infectología y la terapia intensiva, y así todo fue quien de alguna manera termina de revelar esta cuestión de la persona, que hay que atender a la persona y no ese órgano enfermo. Somos mucho más que conjunto de órganos, somos personas. Y esto no es nuevo, Ralph, porque fíjate vos que ya Hipócrates, en el año 640 antes del presente, decía cosas como estas: las enfermedades no existen, son mecanismos de compensación a los conflictos. Parece algo muy, muy nuevo, ¿no? Muy, digamos, trabajado, destilado, elaborado por las corrientes psicoanalíticas o bueno, antroposóficas, lo que vos quieras. Sin embargo, ya Hipócrates estaba fundando este concepto, que dijo otras cosas también muy sabias, ¿no? Lo primero, no dañar, por ejemplo, ¿no? De Hipócrates. Capaz para poner eso en palabras, entonces, ¿cómo en los últimos décadas o años, en el momento en que vos más incorporaste esta idea de atender a la persona, cómo lo aplicaste eso con tus consultantes, con los niños, con las familias? Bueno, fíjate vos que yo me incorporo tempranamente porque al terminar la residencia tuve la posibilidad de acceder a un concurso en un hospital público. Yo había empezado en el Ludovica, y cuando se abre un concurso en el Hospital Noel Barra de La Plata, yo tuve la fortuna de ingresar, de ganar uno de los cargos, y ahí me encuentro con algo bastante diferente de lo que era la atención y la asistencia en el Hospital Sor María Ludovica, donde yo había tomado, digamos, en la residencia toda esa forma, esa modalidad de asistir, donde el niño estaba todo el tiempo acostado. Entonces, permitime un poco esta metáfora que yo la fui elaborando, de niño sin niño. ¿Por qué? Porque nosotros, pediatras, en tanto médico de niños, con esa forma no atendemos niños, atendemos órganos enfermos o en todo caso enfermedades, pero el niño no está ahí. Entonces, al incorporarme al equipo de salud del Hospital Esbarra, empiezo a ver que se trabajaba de una manera mucho más integral, porque había equipos de trabajadores sociales, equipos de psicólogas sobre todo, y empecé a practicar lo que me parece algo que es fundamental en el ejercicio de la medicina, que es la interdisciplina. Pero la interdisciplina entendida como articulación de preguntas. Porque vos me preguntabas cómo llegué a esto. Sí. Y yo te diría a través de la duda. Siempre la duda. La duda es lo que te habilita una pregunta. Entonces la pregunta te lleva a decir, bueno, pero a este niño, vamos a poner a una niña, por ejemplo, que tiene un broncoespasmo, que tiene asma, que se ahoga, ¿le vamos a dar toda la vida una droga para evitar esto? Digo, por ejemplo, un corticoide, con todos los efectos adversos que tiene. Pero no nos preguntamos por qué se ahoga. Entonces, brevemente, ¿no? Uno articula preguntas. Y las psicólogas decían, bueno, pero fíjate que este niño, en la relación con su mamá y en la relación con esta familia, etcétera, etcétera, podría generar este síntoma. Y yo ahí no entendía demasiado, entonces me puse a estudiar psicoanálisis. Hermoso. Entonces, el psicoanálisis es una herramienta muy interesante cuando uno quiere intentar interpretar. Tampoco es, digamos, el alfa y el omega de todo, porque nuestra medicina tampoco lo es. La medicina alopática, por cierto, es muy buena, es muy necesaria, lo que se ha dado a llamar la medicina basada en la evidencia. Pero lo que pasa es que la medicina basada en la evidencia sirve solamente para lo evidente. Y la mayoría de las cosas que nos suceden a las personas son no evidentes.
Entonces, ¿por dónde vamos? Entonces, ahí empecé a estudiar psicoanálisis, tratando de aplicar esta cuestión de la interdisciplina, visitando los hogares de las familias menos favorecidas acá en el Gran La Plata y demás, ver cómo vivían sus condiciones, y que eso también eran determinantes en el momento de la aparición de síntomas, que después, bueno, la medicina convencional, por cierto que yo respeto y además la ejerzo, no es que yo descarto la medicina basada en la evidencia, simplemente que la tomo como lo que es, una buena herramienta, pero no es el todo. Digo, si yo a algún niño necesito indicarle un antibiótico o una resonancia magnética para ver si puedo mejorar mi hipótesis de trabajo, porque quedamos aferrados a un diagnóstico, es una hipótesis de trabajo, y las hipótesis de trabajo como tales tienen que ir, son dinámicas. Hoy pienso en esto, mañana tengo, bueno, pero hay otra cosa más que yo aprendí que me parece fundamental al momento un poco de explicar mi recorrido, y tiene que ver con una experiencia muy fuerte que yo fui teniendo en ese equipo de trabajo, que es de escuchar el saber de quien demanda nuestra atención. Escuchar el saber de quien demanda. Es decir, hay una madre que tiene un saber que en general el modelo hegemónico de la medicina no lo tiene en cuenta. A ver, ¿hay una simetría de saberes? Sí, por supuesto. Esta mamá puede saber muy poco de medicina y no hace falta que lo sepa, pero yo sé muy poco de su hijo. ¿Quién sabe más de su hijo? La mamá. Entonces, en esa asimetría, equilibrar esos saberes, donde va a haber un intercambio de saberes. Entonces ahí es acompañar a esta mamá, a este papá, a esta hermana mayor, a esta familia, a este bebé. Acompañar sosteniendo también ese intercambio de saberes. Eso daría como resultado, difícil de evaluar, pero digo, como un acrecentamiento de la conciencia de esta mamá o de este papá, pero también la del propio médico. Perdón la interrupción, Claudio, porque pasaron tantas lindas palabras y aspectos que vos presentás acá a mí y a los oyentes, que me gustaría resaltar un poco, por lo menos me hicieron ruido o me hicieron realmente algo. Empezaste con la palabra duda, la duda que apareció en vos y que vos no quedaste con la duda y tapando o evitando la duda, empezaste también a interrogar, observar. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta duda? Ese me parece algo hermoso, realmente para mí mucho valor. Luego después también el aspecto interdisciplinar, usando varias diferentes miradas. Vos mencionaste por lo menos ahora psicoanálisis, que entonces estoy considerando un aspecto capaz en vos, en tu experiencia también está diciendo, la mente tiene un gran poder y puede llevarnos a una cierta sintomatología que después expresamos, pero en primer lugar para veces la psique. Y luego sí, hablando sobre la medicina, tiene su lugar, porque tiene herramientas para hacer los estudios, pero también tiene estudios que se puede estudiar o mostrar algo evidente, pero las emociones, por ejemplo, o la mente que no se puede ver en ninguna imagen, donde precisamos capaz otros aspectos mirados. Vos mencionaste psicoanalítica o psicoanálisis, pero también una cosa creo que fácilmente nos sucede que pasamos por alto, son las personas más cercanas, los padres, la madre, para sabiendo también las emociones, la angustia, el proceso donde está capaz el chico cuando estaba hace poco antes, qué pasó en la vida. Y también creo también algo que se perdió en la medicina tradicional todavía, este esfuerzo, este tiempo de un médico de ir al hogar
de este paciente o consultante para realmente entendiendo en estas condiciones y con estos recursos es lo que se puede acabar de hacer. Recién acá uno descubre que podrían ser los pasos. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, yo te escuchaba y digo, las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, cualquiera de nosotros como personas somos universos altamente complejos, altamente complejos. Venimos, digamos, de este nuevo ser que se crea en el momento de la concepción. Bueno, va a recibir una información por línea materna, por línea paterna, entonces ya desde el vamos venimos recibiendo una información de nuestros antepasados allí. Y después la experiencia de vida de esta mamá durante su gestación, la experiencia de vida en el parto, todo lo que le va a suceder a ese niño, a esa niña en la crianza. Entonces, es una complejidad tan grande que el reduccionismo biológico, que es la medicina basada en la evidencia, que está muy bien, porque la medicina basada en la evidencia nos ayuda a elaborar esas hipótesis diagnósticas, nos ayuda a mejorar nuestra calidad terapéutica, muy bien, pero no es todo. Esa medicina se queda, podríamos decir, como interviene sobre la puntita del iceberg, pero todo lo que está por debajo, que no se ve, digamos que no es evidente, también existe. Entonces, ahí es donde yo empecé a, como te decía, siempre con la duda, más que con las certezas. En cambio, este modelo hegemónico, que es el que se impone, por eso es hegemónico en Occidente, trabaja sobre las certezas, que está muy bien, pero no alcanza. Entonces, este universo altamente complejo, si uno se detiene en una entrevista pediátrica, por ejemplo, a escuchar, cosa que es muy difícil que hoy encontremos un profesional médico o profesional de la salud que se detenga a escuchar. Porque ¿sabes qué pasa, Ralph? Ni siquiera sabemos escucharnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo pretender? Y no sabemos qué hacer con el tiempo, a veces, en la entrevista. Entonces hay que hacer todo rápido. Y te digo, sí, bueno, hoy lamentablemente en la Argentina, bueno, que estamos atravesando, no hay turno para conseguir para que te atiendan, así que te van a atender en 5 minutos. No digo que sean todos, hay lugares de excelencia también y que son lugares públicos, pero son difíciles de encontrar. Pero aún en privado y demás, no es fácil encontrar a un profesional de la salud que cierre la boca y escuche. Porque además, yo estuve en la formación de posgrado como instructor de residentes y también puedo ser, digamos, autocrítico en el sentido que es difícil enseñar a escuchar, porque no pasa solamente por decir, bueno, ahora 5 minutos de escucha, y el que no sabe qué estás escuchando. Por eso la herramienta psicoanalítica para mí fue fundamental. Y avanzando un poquito en esta modalidad, el psicoanálisis a mí me abrió, digamos, mucho el pensamiento. Y más preguntas. Entonces ahora podría llegar a entender más o menos cuál era el conflicto que a este niño o a esta niña generaba el armado de determinados síntomas y cómo lo podía ayudar. Y cómo lo podía ayudar, de nuevo con las herramientas limitadas. Y ahí aparece la homeopatía como un método diferente en la manera de acompañar estos procesos. Y para mí fue un universo, sigue siendo, un universo muy interesante para explorar. Porque fíjate vos, qué curioso cómo la homeopatía me llevó nuevamente a las fuentes de Hipócrates. Hipócrates expresa similia similibus curentur. En latín sería algo así como solo podrás curar por lo semejante. ¿Y qué sería esto de lo semejante?
bueno, es muy difícil para explicar en breve, en un corto tiempo, pero digamos, fíjate los dos modelos. La homeopatía, con esta similia similibus curentur, respeta el síntoma. Y es muy interesante empezar a transitar este paradigma del respetar el síntoma. ¿Qué sería respetar el síntoma? Por ejemplo, la fiebre. Pero a mí me enseñaron siempre que la fiebre hay que bajarla. Vamos a ver en qué circunstancias. Y si dejamos que la fiebre haga lo que tiene que hacer, digo la fiebre o la tos, o el moco, o lo que sea, el brote en la piel, o lo que sea, para eso estamos nosotros, para poder evaluar en qué momento aliviamos o tratamos de frenar la evolución de este síntoma y en qué momento la dejamos evolucionar. Entonces la homeopatía es incapaz de tapar, no puede frenar un síntoma la homeopatía, por lo tanto puede ayudar a curar. Y si ayuda a curar, puede ayudarte a sanar, porque uno puede curar un síntoma o curar hasta un conjunto de síntomas. Querés poner la palabra enfermedad, también daría para otro podcast, pero sanar el conflicto que a veces no es ni siquiera exclusivamente de este niño o de esta niña, sino que viene en la información que trae. Entonces ya nos estamos yendo. No, eso es hermoso. No es panorama, pero esto sí es muy interesante, pero sí, ya realmente vos tiraste la pelota en la cancha y yo no quiero tomar la pelota. Bien. En otro podcast lo vamos a hacer esto, pero ahora nuevamente algunos aspectos que quiero resaltar nuevamente para los oyentes que capaz no lo conocen tanto de estas palabras. Primero estamos escuchando ahora nuevamente este aspecto que mencionaste antes, de respetar un síntoma. Significa ya también ahora la persona tiene síntomas, pero este síntoma es de esta persona y capaz mencionaste ya ciertas ideas o impulsos por cuales estos síntomas aparecen, estos conflictos. Y si yo no entonces tapo este síntoma o combate, porque en este momento sería capaz no respeta a la persona, que está en su proceso y dicen, no, este proceso no debe existir en vos. Y la homeopatía está ahora también viendo, una hora de comprensión mío, que también está intentando de acompañar este proceso. Entonces, claro, primero respetar. Te va a ayudar a elaborar ese conflicto. Y después algo muy lindo que después capaz me gustaría invitarte nuevamente y de aclarar eso en 5 o 10 palabras más, la diferencia entre sanar y curar. Pero también capaz en primer lugar el consultante, este paciente, este bebé, este niño, este adulto que recibe homeopatía. ¿La homeopatía lo sana este bebé o este adulto o es quién sana? ¿O es la persona por sí misma? ¿Cómo es? Muy buena pregunta, muy profunda la pregunta además. A ver, para poder explicar un poquito esto con las limitaciones de mi saber, ¿no? Porque a lo mejor más de uno puede aportar cosas, pero en mi recorrido y en mi experiencia, partiendo de la base que vamos a intervenir en estos universos altamente complejos que somos las personas, como profesionales de la salud vamos a intervenir. A veces no haciendo nada, o escuchando simplemente, pero eso es una intervención. Porque si hay alguien que demanda, aunque me venís a ver a mí y yo simplemente escucho, ya hay una intervención. Ahora, a veces tengo que intervenir, supongo en el caso de la osteopatía con una maniobra, o en el caso de del psicoanálisis con una palabra, con un señalamiento, con una intervención. Somos seres de palabra, ¿verdad? Somos seres de lenguaje, por lo tanto, ¿cómo no utilizar la palabra como herramienta terapéutica si somos seres de palabra? O, por ejemplo, en el caso de niños y niñas,
cómo hacemos el abordaje psicoanalítico de una persona que todavía no tiene totalmente desarrollada su estructura psíquica. Bueno, ¿cómo se estructura la psique de un niño o una niña? A través del juego. Entonces, vamos a utilizar el juego para intervenir. Bueno, siempre va a haber, digamos, una intervención ahí, ¿no? Digamos. Entonces, en ese caso, vamos a intervenir en estos universos complejos. Pero puntualmente con el tema de la homeopatía, tendríamos que empezar como a pensar en la teoría cuántica. Cuando vos me preguntás, ¿quién se cura? Que es una pregunta, por eso te dije, muy profunda. Para poder explicar un poquito esto, si queremos conocer cómo actúa la homeopatía, que todavía no está del todo, digamos, descubierto, y tal vez no se descubra en muchos años, pero digamos, tiene que venir de la mano de la teoría cuántica. ¿Por qué? Porque la homeopatía no utiliza ni drogas ni sustancias, utiliza energía. Hay una reverberancia cuántica, llamarle como quieras, que se va a incorporar a tu propio campo cuántico. Todo el universo vibra, decía Albert Einstein. Entonces, nosotros somos también vibración, somos energía, tenemos nuestro propio campo cuántico, que después también podemos ver cómo se va construyendo ese campo cuántico. Pero bueno, la homeopatía lo que hace es colaborar para que vos encuentres rápidamente y vuelvas a tu equilibrio vital. Cuando vos entras en el equilibrio vital, ya el síntoma no hace falta y estás como cerca de lo que se podría llamar en la otra medicina la curación. Por eso dije, es complejo. ¿Quién se cura? Probablemente ese campo cuántico logre restablecer el equilibrio a partir de su ser, pero su ser no es aislado, solito, es su ser en este contexto. ¿Por qué? Porque ese ser es un sistema dentro de otros sistemas y nosotros vamos a intervenir en ese sistema. Tanto el psicoanálisis como la homeopatía, como la medicina ayurvédica, la medicina antroposófica, la medicina tradicional china, son mucho más cuidadosos al momento de intervenir, ya en su teoría, en su esencia. Mientras que la medicina alopática, y insisto con esto, no la descarto, no es excluyente, pero es mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque va a tapar un síntoma. A veces es necesario hacerlo, sí señor. Pero si yo tengo como única herramienta tapar, si tengo como única herramienta eliminar el síntoma, no le voy a servir del todo a esta persona que tiene un conflicto que se está expresando a través de síntomas, que debiera respetar yo. Y también debería poder sostener esa situación, esa circunstancia, para que esa propia persona acreciente su conciencia y se haga ella misma las preguntas para poder ir transitando el conflicto. Pero vivimos en una sociedad donde mejor no me pregunto nada, donde mejor hago caso a lo que me dicen, donde mejor consumo demasiado para tapar mis necesidades, mis angustias, mis conflictos. Y entonces, bueno, a veces esta modalidad de medicina todavía no sé si es como para todos, digamos. Hay un momento en que va llegando. Y bueno. Nuevamente, primero, gracias. Es hermoso escuchando tu sabiduría, tus propias experiencias, compartiendo eso tan libremente y tan francamente también, es hermoso. Y mira, Claudia, ese es uno de mis impulsos de haciendo este podcast, no diciendo qué se debe hacer, pero ofreciendo qué se puede más hacer, aparte de capaz de una medicina alopática que tiene por supuesto su lugar, sin duda, en urgencias y necesidades. Debe intervenir, debe existir una intervención fuerte capaz, rápidamente, pero a esto se voy
con este impulso de ofreciéndonos más ideas sobre por qué apareció este conflicto. El conflicto que vas mencionaste varias veces ya en relación con síntomas. Mencionaste una palabra asma o bronquitis, espasmo de la vía respiratoria, que mencionaste también en relación capaz con la familia, pero que se ve más en un concepto amplio. Vos mencionaste también la palabra interdisciplinar, ¿no? que varias personas miran capaz, que se abre un poquito más este querer entender y escuchar esta persona, no el pulmón que al final está tapado. Y este pulmón debe ser entonces liberado y sacado del moco o las obstrucciones que hay sin capaz de entender el conflicto. Aunque también es interesante que vos mencionás, la pregunta es, ¿podemos realmente entender el conflicto de una otra persona en su entorno, en su familia? Porque vos mencionaste también algo, capaz traen también realmente informaciones genéticas, no solamente de los padres. Yo también entendí la palabra antepasado, capaz hace mucho, que también está. Si significaría, no tiene necesariamente algo que ver con esta vida actual de la persona. Pero sí, es muy lindo que escuche de tu parte. Y me encantaría escuchar mucho más de vos, pero viendo un poquito el tiempo avanzado de este podcast, algo más capaz, Claudia, que piensas que puede ser útil, que sea necesario, que un deseo tuyo que capaz quieres compartir por un momento, aunque me gustaría que vos podamos encontrarnos otra vez, pero en este momento capaz sobre esto que hablaste, que algo estás sintiendo, algo falta, algo te gustaría transmitir a los padres. Sí, yo lo que, a ver, un poquito como ir resumiendo o intentando abrir para nuevas entrevistas, sería como dejar acá la posibilidad de quien lo escucha que piense en que tapando un síntoma, como lo propone la medicina convencional, que vuelvo a repetir, no es mala, sino que es incompleta, al tapar ese síntoma, a veces tenemos la ilusión, o podemos llegar a tener la fantasía de que estamos mejor. Pero como el conflicto que generó el armado de ese síntoma, ¿por qué se genera el síntoma? Digamos, tu ser genera ese síntoma, y hablo de ser, no es el órgano, el cuerpo solamente, ¿no? Sino que es todo tu ser, genera ese síntoma para poder restablecer el equilibrio que se perdió. Se perdió justamente porque estás atravesado por un conflicto. Entonces, si yo lo tapo, tu ser va a seguir generando síntomas para poder retornar al equilibrio. Y esto sí, vamos cerrando con esto, ya Hipócrates hablaba, no solamente Hipócrates, sino toda la corriente del vitalismo en la medicina antigua, hablaba que la circulación de la energía curativa siempre es hacia la superficie. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del asma, vos consultas con un homeópata, el homeópata te indica la medicación homeopática. Es probable que mejores del asma y a lo mejor aparezca un brote en la piel. Y después, respetando ese brote en la piel, sanaste el conflicto, no hay ya más brote ni asma. ¿Está bien? Ahora, si yo tapo con broncodilatadores, antihistamínicos y corticoides, a lo mejor un día ya el asma no está más. Pero a futuro puede parecer algo peor, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, lo que fuere, o un problema de diabetes, hipertiroidismo. Y entonces, tapando, lo que estamos haciendo es diciéndole al organismo, bueno, ahora tenés que ser como mucho más intenso en la producción de síntomas para ver si puedo restablecer el equilibrio. ¿Sí? Bueno, no sé si se entendió
lo que quería transmitir así en este... Creo que sí, y también ahora me puedes también corregir si en el caso que no lo entendí bien. Ahora realmente creo, retomaste este tema de sanar. Si yo sano un síntoma, todavía no estoy curado. Porque sanar sería tapar este síntoma, ¿no? Claro, si yo tapo... Y la curación sería ahora capaz algo más interesante. Vos mencionaste algo que este conflicto que se expresaba, volvemos capaz al asma, o después capaz una alergia en la piel. Si solamente tapa, síntoma es la sanación, pero ¿cómo sería entonces la curación de un conflicto? Bueno, ahí tenemos que apelar a la sabiduría de cada uno, que no es en soledad, es siempre compartida. Compartida con la tribu, con quien tenés al lado, con tus afectos o con el terapeuta. Es difícil, no digo que no se pueda, pero en soledad va a ser mucho más difícil, porque en realidad todo el tiempo la vida es conflicto, digamos. Pero bueno, hay algunos conflictos que son tan, digamos, intensos que hace que generemos síntomas para poder restablecer el equilibrio vital. Y déjame decirte esto, no sé si a modo de, no me gusta decir cierre, sino de apertura del próximo podcast. Nosotros en homeopatía, o por lo menos yo, no hablo de salud, hablamos de equilibrio vital. Y el equilibrio vital es con síntomas. No existe en todo caso la salud sin síntomas. O sea, si vos te contagiaste un virus y levantás fiebre, estás sano, no estás enfermo. Si tenés fiebre estás sano, o sea, tenés una respuesta vital. Entonces, es algo así como decía Albert, de nuevo lo cito, pero digamos, para mantener equilibrio te tenés que mover. Si te detenés te caes, ¿no? Porque si querés andar en bicicleta, ¿no? Si te quedás quietito. Y esto es algo así, o sea, para estar en equilibrio vital tiene que haber síntomas. Lo que pasa es que tenemos que aprender a reconocerlos, a respetarlos, a consultar debidamente, y si hay que taparlos por un tiempo breve se taparán, pero después tenemos que hacernos preguntas y consultar. De nuevo, somos universos altamente complejos para que con un masajito o con una pildorita, una gotita, solucionamos todo. Me parece fantástico y me parece, sí, me gustaría usar ahora tu palabra, un cierre para que algo nuevo pueda empezar en otro momento, un nuevo podcast con mucho gusto, porque se renota primero todavía tu pasión. Vos hablaste sobre la vocación y tienes mucha sabiduría para compartir y lo puedes expresar, creo, a muchas personas también en una forma comprensible, y aspectos, creo, para algunos también que no estaban claros o capaz nuevos. La idea también que la salud siempre está, porque está la enfermedad. El uno sin el otro no puede existir. Y siempre van a estar conflictos que nos inviten capaz a crecer, madurar, fortalecernos. Y eso realmente, Claudio, es mi deseo con este podcast, espacio de reflexión, que abrimos nuevas miradas, nuevas reflexiones, nuevos capaz impulsos para entendernos, sería como mismo enfermos en una situación de un conflicto, de una crisis, o acompañando a nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros padres, parejas, para viendo también que es un conflicto de la familia, un conflicto capaz del barrio, de un país. Es algo mucho más amplio que capaz consideramos en primer lugar, y tenemos que tener eso en cuenta, que aún un conflicto puede ser grave, doloroso, me asusta mucho, pero
capaz también recordándonos acá no estamos solos. Podemos estar acompañados de nuestra familia, si hay familia, a veces no hay familia, es cierto, pero hay terapeutas, hay personas, amigos, para transitar estos momentos. Claudio, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Fue realmente un placer escucharte y fue también revelador para mí en ciertos aspectos. Bueno, me alegro aunque mucho. Nos conocemos, esta parte no lo conocí de vos y es hermoso. Y tengo muchas ganas haciendo otro podcast en otro momento. Yo encantado y agradecido también de que me hayas convocado, porque no hay muchas tribunas donde uno puede decir estas cosas. El modelo hegemónico es, insisto, el que ejerce el poder, el que se autoevalúa. Entonces no es fácil. De nuevo lo voy a nombrar a mi gran maestro, el doctor Francisco Maglio, porque él, consciente de todas estas cuestiones que hablamos hoy, fue abriendo camino, inclusive en instituciones que ejercen la ortodoxia médica, la medicina más cerrada de la medicina basada en la evidencia. Él logró instalar ahí preguntas y logró instalar también la Sociedad de Medicina Antropológica para, a partir de ahí, abrir todo esto. Y fíjate vos que hace ya unos cuantos años yo fui invitado por él y por la Asociación Médica Argentina a hablar sobre medicina homeopática. Pero después de esa charla, que ya fue hace muchos años, no hay muchos lugares donde, porque por ejemplo en la facultad estatal, por ley no se puede enseñar la homeopatía, tampoco el psicoanálisis, por ley. El único avance que hubo fue en la provincia de Córdoba, de poder enseñar homeopatía en universidades públicas. Está aprobada la ley, pero está con un veto del gobernador, o sea que tampoco se puede. Y bueno, también daría para otra charla de por qué son así las cosas hoy por hoy en la Argentina. Pero bueno, por supuesto, me encantaría. Por eso, agradecido de que me des este lugar para poder hablar de estas cosas. Lo mismo, me alegro un montón escuchando eso, que te doy el espacio con mucho gusto, pero sí, me parece, sí quedó claro, por lo menos según de mi mirada y mi percepción, que eso sí debe tener más lugar para ser escuchado. Esto fue entonces mi podcast con Dr. Claudio Rocha. Muchas gracias. Reflexión, espacio de reflexión, Real Fuhrmann. En otro momento nos vemos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres formar parte de este espacio y compartir tus reflexiones, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Esto fue Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann.